El primer obstáculo es la falta de una política nacional de empleo digno y decente en materia económicamente hablando, ya que hay un limitado acceso a las oportunidades de empleos formales. Antes de la llegada de la pandemia, ya veníamos afrontando en Guatemala un déficit estimado de 3.2 millones de puestos de trabajo estimados al restar un total del personal que trabaja como asalariadas y buscaban un empleo de 4.6 millones. En la cantidad de empleos formales contabilizados por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es de 1.54 millones. Pero que ante esta pérdida de empleos, el sector más afectado ha sido el femenino en los sectores de la informalidad y servicios. Las organizaciones mencionaron la importancia de que se ratifique el convenio 189 sobre garantías para trabajadoras domésticas, que desde el 2016 se encuentra en segunda lectura en el Congreso de la República. Además, la creación de un programa de prevención para trabajadoras de casa en el ICS, para contar con salud preventiva, medicina general y acceso a cotizar al programa de invalidez, vejez y sobrevivencia. Otra de las peticiones es para crear oportunidades de empleo hasta en un 3% para personas que pertenecen a la comunidad LGTBIQ. Esto incluye derecho de vestir, identificarse según su ideología de género y utilizar el servicio sanitario que requieran. Que se empiece a contratar a las mujeres trans en las empresas públicas nacionales e internacionales, ya que muchas de nosotras tenemos la preparación académica, pero cuando vamos a pedir el trabajo somos criticadas por nuestra identidad de género y no por nuestras habilidades académicas. Por último, solicitan al Congreso de la República que se cree un régimen especial para trabajadoras sexuales dentro del Código de Trabajo, para regularizar dicha actividad con acceso a seguro social. Se estima que son unas 250,000 trabajadoras domésticas, 60,000 de maquila y 35,000 trabajadoras sexuales en el país. Derecho al trabajo, uno de los 30 derechos fundamentales establecido en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 101 de la Constitución, hasta el 117 y por sobre todo el artículo 102 constitucional, donde están los derechos y garantías mínimas del trabajador guatemalteco, el artículo más largo de nuestra Constitución. Sin embargo, a pesar de todo eso, uno de los derechos humanos más violentados. Exactamente, Julio. Ya recordemos que constantemente ese tipo de organizaciones denuncia las situaciones que pasan, especialmente las trabajadoras domésticas, ¿no? Así es. Donde se indica que no ganan ni siquiera el salario mínimo. Imagínate. El trabajo pues es bastante pesado también, Julio, pero es sin increíble. Horario casi, ¿verdad? Exacto, y es increíble que como hay algunas que pues bueno, trabajan y se quedan en la casa de los patronos y no ganan ni siquiera 500 a la quincena, según se da a conocer. Bajo justificación de que tienen dónde dormir y dónde comer, pero por Dios, están trabajando. Pero también tienen una familia, necesidades que cubrir, ¿no? Entonces, por mencionar algunas de las falencias Correcto. y algunos de los problemas que les afecta a este sector, sin duda alguna, ir dignificando este trabajo es importante, Julio, para que puedan tener esas oportunidades. Aparte de ellos no tienen ninguna prestación. En muchos casos hay personas que sí les dan su bono, le dan sus vacaciones, pero es opcional. Exacto, y no es opcional, ni siquiera la ley lo exige. Y fíjate cómo es esto, ¿verdad? Porque cuando vemos los 6 principios del derecho laboral guatemalteco y vemos estos derechos y garantías mínimas del trabajador, yo le recomiendo, usted compre su Constitución y sobre todo lea ese artículo 102 constitucional en este tema. Va a ver que lo que es opcional, como dice Sandy, al final de cuentas debería ser obligatorio, porque como trabajador son derechos inherentes, irrenunciables, porque es un derecho humano que todos los trabajadores tienen que tener. ¿Te parece si vamos con datos? Vamos. Ahí usted en pantalla tiene los primeros datos y es que, de conformidad a la Declaración Universal de Derechos Humanos, Sandy, el derecho al trabajo se constituye como un derecho fundamental y es el número 23. Esto significa que en esencia no se puede privar a nadie, al menos en la teoría, ¿no?, por ninguna razón del goce total y del goce completo de los derechos fundamentales que le competen. Uno de los sectores más vulnerados en ese sentido es el de las trabajadoras domésticas, quienes muchas veces no conocen y no gozan de los beneficios de la ley. Fíjate, Sandy, que los derechos humanos son imprescriptibles, intransferibles, indivisibles e irrenunciables. Pero acá eso parece no aplicar en nuestro país, sobre todo para sectores como el que hoy estamos analizando, trabajadoras domésticas. Exactamente.
Difícil la situación, la verdad, que enfrenta este sector, pero ¿por qué es que, Julio, no se toma en consideración este tipo de solicitudes, de demandas, de poder entonces brindarles mayores garantías a este sector? Porque año con año se hace incluso en el marco del Día del Trabajo, sí, o en otras ocasiones también, pero vemos que no son incluidas dentro de un plan que vaya precisamente garantizándole estas garantías que son mínimas. Digamos que hasta hace poco el sector de las trabajadoras domésticas en Guatemala había sido un sector prácticamente invisibilizado, un sector que no se hacía sentir y que no se hacía notar. Por eso a mí me gusta mucho este tipo de organizaciones, ¿verdad?, de propias trabajadoras domésticas que están luchando por los derechos de todas y cada una de ellas. Esto ya es bastante importante, la organización, para poder hacer valer los derechos fundamentales que hay que cumplir. Sin embargo, también recordemos otra situación, Sandy. En contraposición se encuentra la pobreza extrema, la falta de trabajo, y ante esa situación entre que dices, bueno, de no tener nada, mejor tengo algo, aunque no me den prestaciones, aunque no me den casi descanso y aunque no me paguen lo que me deberían de pagar, muchas personas, particularmente muchas mujeres, deciden pues aún así privarse de los derechos que no se pueden privar para poder trabajar y llevar de una manera honesta y honrada el sustento a su hogar. Terrible situación. Terrible, Julio, la verdad. Hemos visto también, si lo comparamos con otros países, este sector, el sector de las trabajadoras domésticas, siempre tienen desventajas, ¿no? Muchísimas. Porque, por ejemplo, si vemos otros países, por ejemplo, Estados Unidos, les pagan mejor, sí, pero siempre están por hora o por el día nada más. Tampoco es que tengan prestaciones, tampoco es que tengan un contrato. Así se da esta situación. Se demerita el trabajo que en ocasiones pues hacen las trabajadoras domésticas, cuando en realidad pues también juegan un papel fundamental dentro de la fuerza laboral. Un papel vital, porque muchas veces son trabajadoras domésticas las verdaderas asistentes en casa, las que sustituyen muchas veces el trabajo de la mujer trabajadora del hogar, y que se constituyen... Un apoyo. Exacto, un gran apoyo en maestras, en cocineras, en niñeras, en todo. Vamos con unos datos finales. Por supuesto. Por favor, ahí los tiene usted ahora ya en pantalla prácticamente, porque de manera organizada las trabajadoras domésticas han iniciado una lucha legal para poder exigir, Sandy, el goce de los derechos laborales inherentes a cualquier trabajo. Entre ellos podemos mencionar el pago del denominado aguinaldo, del bono anual, que es el bono 14, la bonificación incentivo de 250 quetzales mensuales, la indemnización y sus prestaciones irrenunciables. Sumado a ello, Sandy, se asume que al menos se les pague el salario mínimo, porque ya tú lo decías, ocurre en muchas ocasiones que ni siquiera se cubre este rubro. Como cualquier trabajador, las mujeres que se dedican a los trabajos domésticos tienen el derecho al respeto de su condición como trabajadoras guatemaltecas. Importante. También aquí pues tiene mucha relación que el ICS pues pueda buscar la forma de poderlas incluir, porque sabemos entonces que muchas llegan a edades ya grandes, Julio, y trabajando de esta forma. Y tienen que continuar, porque tampoco es que tengan una esperanza de recibir algún tipo de pensión o algo, sino que lo que van ganando en el día a día, eso es lo que les va a ayudar para sus medicinas, para sus enfermedades y la alimentación. Bueno, pues bien dicho, ahí hemos perfilado para usted este tema tan importante. Mañana se celebra, entre comillas, o se conmemora, diría yo, el Día del Trabajo aquí en Guatemala sin trabajar para algunos. Pero bueno, es una cosa tremenda. Ahí está, el derecho al trabajo. Vamos a hacer una pausa en este momento, regresamos con otras noticias. Por favor, siga con nosotros. Así es, no cambie. Solo recuerde que a esta hora por TN23 nosotros somos a la medida.